Comunicación Asiento. del jefe de bancada del Comité Radical Liberal, que informa que el diputado señor Alejandro Bernales reemplazará de forma permanente al diputado señor Vlado Mirosevic. Y el diputado don Eric Aedo reemplaza hoy al diputado don Ricardo Cifuentes. Y el diputado Luis Maya Valenzuela reemplaza al diputado Alejandro Bernales. Tampoco está todavía. A través del sistema de ley del lobby de la Cámara de Diputados se recibe una solicitud de audiencia de la Asociación de Funcionarios, Comisión para el Mercado Financiero, en relación con la ley de presupuesto, en lo que respecta al mismo Comisión para el Mercado Financiero, y en particular a las diferencias en las asignaciones. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputado Romero. Presidente, quiero insistir en el punto antes de comenzar a conversar sobre la reforma. Aquí debería estar el ministro de Hacienda, pues se le puso discusión, suma urgencia a este proyecto, y por lo tanto, y discusión inmediata además, y por lo tanto debería estar acá el ministro. Yo no, por lo menos no voy a dar la unanimidad para que esté otra persona sentada acá en la mesa, que no sea el ministro, y tendría que usted solicitar esa unanimidad, presidente. Muy bien. Está en su legítimo derecho, diputado, pero el ministro está invitado, no está citado ni está obligado a estar presente. Además, como el tema que vamos a abocar es el relacionado con impuestos internos, por eso que se invitó al director de impuestos internos para que pueda precisar y clarificar las distintas inquietudes que puedan tener los parlamentarios. Gracias, presidente. Presidente, está bien, pero el proyecto lo presenta el gobierno, no lo presenta el servicio. Como hay discusión inmediata, no estamos en la sala. En la sala ahora se va a discutir un proyecto que yo presenté, que es la ley Nain 2.0, que créame que para mí y mi partido lo que está pasando en el país no puede ser más importante, y no voy a poder estar ahí, no voy a poder hablar en el proyecto de ley que yo presenté, porque hay discusión inmediata y estamos citados durante la sala. Entonces, usted comprenderá cómo se siente uno cuando el ministro, que es el que pone la discusión inmediata y el que lleva adelante esta reforma, no está acá. Entonces, yo quisiera que usted también entienda por qué esto nos genera una molestia, porque para nosotros estar sentado acá durante la sala no es gratis. La ley Naim para nosotros es muy importante y costó mucho que lo pusieran en tabla y costó mucho que se pudiese votar hoy día, y no voy a poder intervenir en la sala porque estamos acá. Así que se lo digo, presidente, porque nosotros tenemos la expectativa de que ahora en adelante en cada sesión esté el ministro. Gracias, Le haremos ver al ministro cuando llegue la inquietud de ustedes. Ahora tengamos presente que en paralelo se está viendo el presupuesto y por consiguiente tengamos la flexibilidad para entender que el ministro no es que no quiere estar. Se está viendo en paralelo el presupuesto y por consiguiente hay que tener un poquito de comprensión también de parte de la disponibilidad del ministro. El diputado Firmino tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, primero que nada, esto no tiene nada que ver con el director de Servicio de Impuestos Internos que está aquí, vamos a decir, un tema, y también su jefe jurídico, ¿no? Para que tenga la absoluta claridad. Pero nos llamó la atención que de repente pusieron discusión inmediata a este proyecto, cuando veníamos trabajando sin ningún problema. ¿Por qué lo digo? Porque ya llevamos no sé cuántas sesiones en el año en que no hemos podido intervenir en la sala, porque estamos funcionando paralelamente a la sala. Entonces, todos los proyectos que están en la sala y que muchas veces hemos preparado nuestras intervenciones, no podemos participar. A veces llegamos corriendo a votar, solamente a votar. Entonces, se entiende cuando hay una cosa que de absoluta emergencia, pero si todos sabemos que hay un presupuesto que se está discutiendo hoy día, comienza hoy día en el Senado, quizá el martes, el miércoles, el jueves, bueno, porque no se bajó un poco la urgencia y 3 días más, 3 días menos, yo creo que es lo mismo. Si no es el problema. El problema está, digamos, de que todo nos llamó la atención. Primero, vi que hayan puesto discusión inmediata cuando estábamos viendo el presupuesto. Segundo, nuevamente paralelo a la sala. Y en tercer lugar, yo creo que, no sé, yo creo que es una falta de respeto para el director de Servicio de Impuestos Internos. No tiene nada que ver, cuéntame los asesores, no tiene nada que ver esto, digamos. Entonces,
cómo no se equilibran, esperando a que salga esto del Senado, que se muera 2 o 3 días y volvemos al régimen normal que hemos estado siempre. Nosotros no hemos tenido ningún problema excepcional, jamás. Pero, como le digo, esta ley, como decía el diputado Ramírez, para nosotros es tremendamente importante, la ley Naín, y no poder participar, y ahí van a quedar nuestras intervenciones. Entonces, creo que no es justo. Y por eso nuestro reclamo, digamos, de que eh, hicimos el sacrificio esperando a que iba a estar aquí el ministro, y nos llamó la atención y yo dije, ¿cómo va a estar? Porque también está en el presupuesto. Entonces, o está la directora del presupuesto allá, o va a estar el ministro aquí. Pero me he fijado que en la discusión del presupuesto ha participado activamente el ministro. Entonces, yo creo que el tema no es menor el que está planteando el diputado Romero. Gracias, presidente. Diputado, voy a precisarles dos cosas y la secretaria me puede corregir si me equivoco. Este mes de noviembre es la primera vez que estamos citando en la mañana y en la tarde. No hemos citado nunca en la mañana y en la tarde durante el mes de noviembre. Solo ustedes en sus subcomisiones han tenido que participar mañana y tarde probablemente. De tal manera que no podemos decir de que estamos citando, es primera vez, y por favor me corrige, secretaria, si estoy equivocado, que la comisión para ver este proyecto, porque como el gobierno le puso discusión inmediata, estamos siendo citados en la mañana y en la tarde, pero esta semana, durante el mes de noviembre y el mes de octubre, no hemos trabajado mañana y tarde. Les recuerdo, porque ¿o estoy equivocado? No estoy equivocado, ¿no? Bueno, más presidente, esto es una renovación de la discusión inmediata. La semana pasada también la tenía. Es para el efecto de poder trabajar en paralelo, cosa que también se puede hacer con Suma, con las dos. Sí, sí, sí. Solamente cuando hemos tenido el proyecto de discusión inmediata. Muy bien. Entonces, bien. ¿Mm? Entonces, si quieren, mientras tanto, no, si avancemos, estamos, es que, diputado, perdón, diputado Romero, usted requiere la unanimidad para hacer lo que usted quiere. Como no la tiene, es que yo quiero dejarle claro el reglamento. Cuando nosotros hemos tomado, no, es que es bueno que sepa el reglamento. Nosotros hemos tomado un acuerdo por unanimidad de que puede estar el ministro, sus asesores y los invitados para abordar la reforma tributaria. No es obligación que esté el ministro todas las sesiones aquí. Ahora, si usted quiere tomar ese acuerdo, tiene que pedirlo, de que vamos a sesionar siempre y cuando, y para eso va a requerir la unanimidad, porque para poder modificar algo que tomamos de acuerdo por unanimidad, solo por la unanimidad lo podría hacer. Y como no lo va a tener, por favor, ya llegó el ministro y aboquémonos a la materia a la cual hemos sido convocados. Muy bien. Entonces nos abocamos al capítulo 4 de fiscalización y relación entre el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente. El Ejecutivo ha presentado una indicación que está en la página 5 y me gustaría si que la quisiera precisar el Ejecutivo a través del ministro, del director de Impuestos Internos, para ilustrar a los diputados sobre aquella indicación que presentaron. Ministro, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. En la página 4, perdón. Sí, no, primero que nada, presidente, quería pedir excusas por haberme demorado. Yo tengo la voluntad de participar en todas las sesiones en que se discute el proyecto de reforma tributaria. Hoy día a las 10 de la mañana comenzaba la discusión del proyecto de ley de presupuesto en el Senado y naturalmente era importante que estuviera para abrir esa discusión, pero apenas pude, me volví para acá. Y respecto de esta indicación, Es una indicación sobre una indicación de ustedes. exactamente. Entonces le pediría por su intermedio, presidente, al director de Impuestos Internos que la explicara. Director. Sí, gracias. Sí, gracias.
Sí, entonces, señor presidente, por su intermedio, esta es una modificación que está asociada a resolver el recurso jerárquico especial establecido en el artículo cuarto sexis, y el objetivo entonces es disponer legalmente la procedencia de un recurso jerárquico especial establecido en el nuevo artículo cuarto sexis. Entonces, es darle congruencia desde el punto de vista de cursar este recurso jerárquico. Perdón. Estamos en la página 4, letra A, del comparado 4. ¿Alguna inquietud, diputado, sobre esta indicación del Ejecutivo? Diputadas. Diputado Romero. Presidente, esto no es una modificación, disculpe, esto es lo que estamos haciendo, Estamos en la página 4. claro, sustituir el literal A. Sí, Eso. tercera columna. Esto no es algo parecido que se hizo durante la reforma de la presidenta Bachelet, no tiene algo que, no. ¿El director quiere precisar? El micrófono, por favor. El otro. Es más cómodo el otro para usted. Abajo. Sí, estamos dando la congruencia al cambio que se introdujo, donde está la posibilidad de un recurso jerárquico frente a la NGA. Y dado que existe el recurso jerárquico ahora como figura que no existía, entonces está esta modificación incluida acá. Ministro. Sí, esto tiene que ver, ¿cierto?, con lo que ya se discutió y se votó sobre la norma general antielusión, ¿cierto?, donde se establece este recurso jerárquico respecto de lo que resuelva esta comisión de 3 subdirectores de impuestos internos, ¿cierto?, que entonces permite la reclamación administrativa ante el director de impuestos internos. ¿Podemos poner en votación? ¿Hay acuerdo? En votación. Sí, en votación. Ya, entonces, la letra A, la que agrega la función al director de Servicio de Impuestos Internos que acaba de explicar. Señor Barrera. Señor Maya, que reemplaza al diputado Bernales. No está, ¿no? ¿Perdón? Ya. Bueno, voto al final. Señora Edo. A favor. Señor Mellado. Señor Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, bueno, ayer tuvimos un día más o menos fácil. Creo que salvo una, votamos todas las normas ayer a favor. Pero hoy día vamos a tener un día más difícil, porque no estamos de acuerdo con el fondo de lo que se está haciendo. Acá hay un problema de la mirada sobre cuál debe ser la relación y los pesos y contrapesos entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Nosotros consideramos que insistir en esta idea de que el Servicio de Impuestos Internos sea juez y parte contraviene un principio básico para nosotros, que es el del debido proceso. Creemos que hay abundante jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, particularmente cuando discutimos en esta misma mesa acerca de los alcances de las facultades que se le dan al CERNAC. Hay mucha jurisprudencia que sostiene y que respalda lo que yo estoy diciendo, presidente, y por lo tanto hoy día va a ser un poco más difícil porque ya no se trata simplemente de que las normas en particular nosotros consideramos que estén bien o mal hechas, sino que consideramos que la mirada que hay detrás de estos cambios que vamos a votar hoy día son una mirada equivocada. Y en particular, en este caso, lo que estamos votando en este minuto, lo que le menciono, ¿cierto? El tema de que el Servicio de Impuestos Internos tiene demasiadas facultades, se transforma en juez y parte, y eso vulnera, en nuestra opinión, los derechos de los contribuyentes. Por lo tanto, lamento decirlo, pero esta es mi primera votación del día en contra, presidente. Señor Romero. Presidente, siguiendo un poco lo que dice el diputado Ramírez, efectivamente acá hay un tema de fondo. Y cuando yo decía si esto se discutió en la reforma de la presidenta Bachelet, que efectivamente esto es una discusión muy antigua de querer transformar en juez y parte el Servicio de Impuestos Internos. Esto es un retroceso completo al Estado de Derecho, un retroceso a la certeza, a la seguridad jurídica, y nos devuelve una discusión que ya se dio en su minuto y que hemos avanzado, que el que persigue no sea juez también. Por lo tanto, acá por un tema de fondo yo voto en contra en esta. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda no está. Señor Soto. A ver.
Señorita Yomás. Ya, señor Maya no está. No, me dijo que venía subiendo. Presidente. ¿Qué pasó? Ay, sí, diputado Formol, pero por salté. Disculpe. ¿Él será? No sé. Presidente. ¿Hay algún diputado que no haya votado todavía? Sí, en reemplazo de Alejandro Bernal, a favor. Diputado Maya. Sí, a favor. ¿Alguien más? No, presidente, usted no ha. A favor. 6 a favor y 5 en contra, presidente. Aprobado. A ver, La letra B, página 5. muchas cosas. Elimina la salvedad del artículo 132 ter. ¿Alguna explicación del Ejecutivo sobre la letra B? ¿El director? Ese es el número 1. Sí, se trata solamente de una corrección que elimina referencia errónea al 132 ter, perdón, que se refiere al avenimiento que debe ser aprobado por el director, y no se trata de facultades de los directores regionales. Y la 2I, porque esa es formal, ¿no? 2I, Y ahí están la 2I y la I2. por eso, la letra B2 agrega una nueva petición administrativa que el director regional, sin las cuales no podrá resolver. Diputado Mellado ha solicitado la palabra para referirse a esta. Sí, muchas gracias, presidente, ministro, director. La verdad es que el 132 dice que trabada la litis y existiendo una gestión pendiente, el reglamento podrá recurrir ante el director para proponer las bases de avenimiento extrajudicial. Esto se lo quitan. Pero dice que se lo quitan porque no lo dejan hacer, salvo el caso previsto en el artículo 132, dice la ley actual, y dice, tampoco podrá resolver el director regional un avenimiento, ¿cierto?, que el reclamante ante el director podrá hacer por única vez en un avenimiento extrajudicial. Entonces, si le quitan, ¿dónde está la descentralización? Digamos, o sea, va a ser cada vez más centralizado, ¿ya? Cada vez vamos a tener que ir a donde Dios que atiende en Santiago, digamos, y la verdad es que no me parece. Yo creo que tenemos que descentralizar para que las pequeñas empresas, sobre todo, no tengan que esperar meses hasta que firme el director nacional, y que efectivamente ellos están haciendo una reclamación de avenimiento extrajudicial sujeto a las mismas reglas y limitaciones dispuestas en el artículo anterior de la conciliación. Dice, es el artículo 132 ter. Entonces, me parece que estamos volviendo para atrás en este tema, presidente. Muy bien. En la misma dirección, para que el Ejecutivo explique, diputado Romero tiene la palabra. Claro, en general, limitar las facultades de conciliación, que son tan extraordinarias en este tema, yo creo que tal vez sea peor el remedio que la enfermedad, en ese sentido, o sea, más cara la vaina que le sale, porque finalmente yo creo que es mejor que se logren recaudar. Entonces, cuando tú limitas la facultad, y en esto sí que hay que ser muy rigurosos. Impuesto interno, cualquier persona no podría andar llegando a acuerdos, porque eso sí que es un juicio de cuenta por donde lo mirís. Entonces, el tema es que si tú limitas estas facultades, probablemente también pones barreras para que haya recaudación, que al final es lo que nos interesa. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una declaración? Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. ¿Usted va a explicar? Muy bien. Por su intermedio, señor presidente, el artículo 132.3 de TER regula el avenimiento en los procesos judiciales como una facultad, bueno, es ambas partes que tienen que llegar a este acuerdo, pero una facultad del director del servicio. El artículo 6, letra B, número 5 del Código Tributario, al que nos estamos refiriendo, regula las facultades de los directores regionales. Entonces, la referencia que se hace al 132 TER, que habla de una facultad del director nacional, es errada. Entonces, lo que hace esta modificación en particular es corregir este error de referencia.
dado que en el ámbito de la facultad de los directores regionales hace referencia a una facultad que es del director del Servicio de Impuestos Internos. Claro, se refiere al director. Al director. Ahora, eso no significa para nada que no exista la facultad de llegar a avenimiento y conciliación en los juicios tributarios. Eso está regulado en las normas de procedimiento, solo que la referencia que acá se hace hay un error que contenía la ley en la referencia a una disposición de los procedimientos donde interviene el director del servicio y no los directores regionales. Sí, diputado, pero es que en esa lógica, hoy están operando los directores regionales, ¿o no? A ver, a ver, el micrófono. En un juicio tributario hay dos formas de poner término al juicio por acuerdo, digamos, de las partes. Una es la conciliación, que es un acuerdo entre el contribuyente y el director regional, efectivamente representado por los abogados regionales, y otra es por avenimiento extrajudicial, donde es un acuerdo validado por el director del servicio, entre el contribuyente, y hay una resolución del director que valida llegar a ese acuerdo. Entonces están estas dos formas, es avenimiento y conciliación. La referencia al 132 ter es al avenimiento donde interviene el director del servicio. Por eso que es errada la referencia. Pero, insisto, es un error de referencia, no es que se esté eliminando la facultad. Diputado Sagüe. Sí, mire, si el único cuestionamiento que teníamos aquí, estábamos conversando respecto de que si se restringía la libertad de poder hacer que el director regional hiciera una conciliación. Si eso no es así, no tenemos ningún problema. Muy bien. Hechas las aclaraciones en votación. Votamos al tiro el B1 y 2. ¿Les parece? Diputado. ¿Prefiere votación separada? Muy bien. Toda la flexibilidad. Entonces, B1. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señora Edo. A favor. Señor Millado. Señor Ramírez. Señor Romero. En contra. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Formiolenbrock. Sí, no hay Sí. problema. Señor Formiolenbrock me dijo abstención. Sí. Se abstenía, dijo. Sí. Y señorita Yumas, presidente. A favor. Sí. ¿A favor? Por favor. Ya. Estamos solamente votando la I. Sí. Ya. Por unanimidad, por decirlo. 10 y 1 negativo. Muy bien. Aprobada. Ahora vamos a votar la B2 2 y I. Sí. B2. Diputado Mellado, ante la votación. Sí, no, quisiera que me explicara el director cómo se procede hoy, porque aquí le están recargando más pega a usted cada día más. Entonces, va a ser mejor ser amigo del director que enemigo, digamos, acá, porque le están recargando Siempre hay que ser amigo del director. resolver peticiones administrativas que recaigan sobre resoluciones, liquidaciones en giro de impuestos, emitidos de acuerdo a establecido. O sea, todo va a ir al director nacional. Entonces, yo creo que se va a recargar no solo eso administrativamente, sino que tiene que haber ¿Cómo funciona hoy y cómo va a modificar esto? Si me podrían explicar. Muy bien. Director del punto interno, ya que quieren aliviarle la pega al diputado Mellado. Sí, vamos a ver la parte más operacional y que Sí. en la realidad lo que maneja el subdirector jurídico y todos los equipos jurídicos que están desplegados en las regiones. Señor presidente, por su intermedio. Tiene la palabra. No es que esté con más funciones. Ya desde modificaciones anteriores sí ha señalado, hay dos formas de poner término al juicio tributario distintas de la sentencia. Una es por conciliación, que acuerdo del contribuyente que está litigando con los abogados de la dirección regional mandatados por el director regional. Y acá efectivamente, excepcionalmente, interviene el director con la posibilidad de llegar a un avenimiento aprobado por el director de impuestos internos, pero un caso excepcional. De hecho, los avenimientos anualmente no superan
3, 4 casos, son muy pocos, ¿no? Casos que normalmente, si se llega a acuerdo con el contribuyente, por la vía de la conciliación. Y obviamente, como señalaba anteriormente el señor diputado, dentro del marco que establece la ley, donde nunca es una transacción sobre un monto del impuesto, sino que es cumpliendo con que los requisitos legales, que significan verificar que en realidad el impuesto no era tal, no correspondía aplicar el impuesto. Entonces, en este caso específicamente hay una facultad que se radica en el director en materia del avenimiento, que podría ser algo operativo. Pero es eso. Otro tanto ocurre con el conocimiento del recurso jerárquico en general y en particular en materia de elusión, siempre en el ámbito administrativo, respecto, como propone la reforma, de las decisiones que adopta el Comité Antielusión de los 3 subdirectores. Pero todo lo que regula el artículo 6º letra B, que el que estamos viendo, son las facultades operativas del servicio, y todas esas son de los directores regionales, por supuesto. Muy bien. Hecha la precisión, en votación. Entonces, B2. El B2. Señor Barrera, señor Maya, A favor. señora Edo, señor Mellado, señor Ramírez, señor Romero, En contra. señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, a favor, señorita Yomás, 9 a favor. Falta mi votación. Ay, presidente, sí, por eso me faltaba uno. A favor. Decía, ¿dónde está el 10? Eh. 10, 1. 1. Aprobada la norma. Bien, pasamos a la página 7. 9, 2. Hay una letra C ahí, una indicación del Ejecutivo. Si la quiere explicar el Ejecutivo, Bueno, esto agrega para sí, la parte, el micrófono. la parte normal. Agrega una nueva función al director regional, que es extender la jurisdicción a otras regiones del país. Ministro, Sí, gracias, presidente. Esta es una norma que no cambia la situación del contribuyente, pero sí le permite al servicio usar mejor sus recursos. Esto permite, cierto, que haya procedimientos de fiscalización que sean llevados por personal que está situado en otra región respecto de un contribuyente, lo cual permite entonces que si hay regiones en las cuales hay pocos casos y otras en las cuales hay un exceso de trabajo de fiscalización, pueda el servicio disponer de su personal aunque esté en una oficina distinta. Esto hoy en día, cuando cierto la mayor parte de este trabajo se hace por vía electrónica, por supuesto que es posible, pero es importante destacar que la contraparte del contribuyente siempre es la dirección regional. ¿Ah? Entonces, esto, a propósito de una discusión que tuvimos en alguna norma anterior, esto no requiere que el contribuyente se traslade a otra parte del país, alegue ante una dirección regional distinta. Su contraparte siempre es la misma, pero el servicio puede disponer de personal que está en otras partes del país para efectuar la fiscalización. gracias, ministro. ¿Alguna precisión, diputado Sí, Romero? presidente, hay una Es que de la cosa. lectura, Después. de la ley, o sea, del artículo no me suena eso. O sea, respecto a contribuyentes, llevar adelante procedimientos de fiscalización o de otro tipo respecto a contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país. ¿Ya? Eso, pero esto hace que por ejemplo, un contribuyente de Arica lo puedan fiscalizar por cosas en Punta Arenas. ¿Podría eventualmente pasar eso? Porque eso es lo que dice la ley. El sentido de la ley se interpreta de acuerdo a su tenor literal, no no puedo consultar el espíritu, lo que se quiera decir. Yo esto lo encuentro un poco complicado. O sea, ¿quién va a querer formalizarse al final? Cualquier jurisdicción está abierta que te fiscalicen en cualquier parte de Chile. No, quisiera que explicara eso, porque ¿en qué parte está claro que solamente para hacer consultas de otro tipo? Pero finalmente a mí me están llevando, por lo que entiendo acá, a que tenga que litigar en las direcciones que me fiscalicen, no en otras. Muy bien. Diputado Aedo ha solicitado la palabra.
Sí, gracias, Y la presidente. diputada Yael luego. Gracias, presidente. Por su intermedio al señor ministro. A nosotros en la bancada nos parece importante este artículo discutirlo junto con la indicación, porque justamente lo que nos interesa es proteger a las pymes, en la perspectiva de lo que plantea el colega Romero, digamos, de asegurar no mayores costos a las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido, a mí me gustaría pedirle si tanto el artículo como la indicación la pudiésemos ver de conjunto, porque lo que nos interesa es proteger justamente a las pymes, que no signifique mayores gastos para ellas y poder excluirlas de esta situación, digamos. Gracias, presidente. Diputada Yael. Sí, presidente, sin ánimo de restringir el debate, que no es mi intención, solamente, presidente, quizás recordar que este punto ya lo vimos con anterioridad. Entonces, me ha pasado, también me pasó el día de ayer, que a veces estamos reiterando discusiones, no solamente la votación, ¿cierto? Entonces, en atención a que igual debería haber una cierta coherencia respecto a lo que vamos zanjando y a discusiones ya dadas, para no estar nuevamente abriéndolas y reiterándolas, presidente. Yo creo que ahí a lo mejor quizás con la Secretaría se puede ir revisando ese tipo de temas, presidente, pero al menos respecto a este debate ya lo dimos y se explicó en su oportunidad que más bien tenía que ver con una distribución interna de trabajo del servicio, más que con un tema que afecte, en este caso, al contribuyente hacia quien se está dirigiendo, y en este caso, si lo están fiscalizando y es de la Comuna de Arica, va a ir a la institución de Arica, ¿cierto? No va a tener que ir a Puerto Montt. Entonces, si eso ya se aclaró en su oportunidad, creo que igual es un ejercicio complejo nuevamente ir abriendo el debate, entendiendo que no quiero restringirlo, solamente que creo que si ya lo abordamos y lo zanjamos, no volver a reiterarlo. Eso, presidente. Gracias pero yo como presidente de la comisión no puedo restringir el debate. Director, ¿quiere usted precisar? Porque yo sé que esto lo conversamos. Por su intermedio, señor presidente, sí, aquí se trata netamente de hacer más eficiente nuestro trabajo interno. Ejemplos clarísimos. Dentro de la región metropolitana tenemos 5 direcciones regionales que operan y tenemos una concentración enorme en la metropolitana Oriente. Esto nos permitiría que podríamos distribuir en todas las metropolitanas todo lo que tenga que ver con el estudio, el levantamiento de información, aclaraciones, y irle dando al contribuyente en menos tiempo claridad sobre lo que se le está fiscalizando, mostrarle con celeridad cuáles son las informaciones adicionales que se le piden, etcétera. Entonces esto es netamente ganar eficiencia y es un win-win. Ganamos nosotros en términos de distribuir mejor la carga y tener una respuesta mucho más asertiva y más oportuna con los contribuyentes. Los contribuyentes para ellos se mantienen en la misma jurisdicción en la que están. Eso está ligado al domicilio que ellos han declarado y con el cual están trabajando. Muy bien. ¿Quiere precisar algo? Por favor. Gracias, presidente, por su intermedio para responderle al diputado Romero. En la página 54 de su comparado, en la modificación del artículo 65 ter, o sea que se introduce este nuevo artículo, se regula justamente la situación que hace el contribuyente cuando es fiscalizado por un fiscalizador fuera de su territorio. Y ahí se regula expresamente que, en definitiva, en el caso que usted planteaba, un contribuyente de Iquique que es fiscalizado por alguien de Punta Arenas, si ve en el encabezado dice las actuaciones realizadas por funcionarios dependientes de otro territorio, dice que siempre se tiene que hacer de forma remota. No procede lo del 65 bis. El 65 bis son casos donde justamente se le mueve la jurisdicción al contribuyente, que lo vamos a ver después, que es en caso de grupos empresariales. O sea, ahí está resuelto, si uno ve los dos artículos, el que estamos viendo, el numeral 11, faculta al servicio, como bien explica el director, a redistribuir la carga de trabajo, pero la garantía del contribuyente está asegurada de que se sigue relacionando solo en su dirección regional, y eso está en el 65 ter, en definitiva, que define cómo se tiene que llevar a cabo el procedimiento. Eso Muy bien. explicar la ley. ¿Podríamos en votación entonces? Y después ponemos la indicación. No, presidente, tiene que primero verse la indicación y ahí ver si se aprueba o se rechaza, se vota lo del Ejecutivo. Muy bien. ¿El Presidente. Ejecutivo tiene opinión sobre la indicación presentada por el diputado Aedo? Sí, gracias, presidente.
No, entendemos muy bien el objetivo que se busca con la indicación, pero creo que leyendo el artículo que acaba de citar acá el coordinador tributario, el 65 TER, creo que eso deja bien claro que para efectos para los pequeños contribuyentes, esto no involucra ninguna molestia, ninguna complicación particular. Aquí tenemos que pensar, o sea, pensemos como referente, sobre todo porque aquí en la indicación de la página 7 se menciona medios electrónicos remotos. O sea, pensemos que el servicio durante la pandemia tuvo al, no sé, 90% de su personal trabajando remotamente y siguió cumpliendo con sus funciones. O sea, hoy en día la mayor parte de estas funciones se hacen por vía electrónica, por lo tanto, y luego en el artículo que leyó el coordinador, se exceptúan los casos en los cuales se requiere comparecencia física. Entonces, yo creo que eso me parece que deja claro que para el contribuyente, sea grande o pequeño, esto no involucra ningún cambio, ninguna complicación en su manera de relacionarse con el servicio. Al contrario, lo facilita porque hace que los procesos sean mucho más rápidos. O sea, hoy día la alternativa, ¿cierto?, es que a uno le recibe un aviso que está en un proceso de fiscalización y le dan una fecha para, qué sé yo, para 3 o 4 meses más. Esto va a permitir que ese proceso sea mucho más ágil y eso para el contribuyente siempre es mejor. Diputado Aedo, ¿quiere mantener la indicación para ponerla en votación? Sí, yo quiero mantener la indicación y quiero explicar por qué. Yo creo que esta indicación, al contrario, refuerza simplemente los otros artículos. Voy a expresar la posición de la bancada, más allá de que el asesor me diga que no. Porque la experiencia cotidiana de las personas es que llegan a un servicio público, llegan ante un funcionario que no maneja bien la ley y lo envía a Iquique o lo envía a Punta Arenas. Entonces a mí me parece que tener un seguro con una indicación para que efectivamente esos dos artículos siempre operen, me parece que no daña ese articulado, al contrario, le ofrece a esta pyme un sobreseguro, digamos, para no haberse expuesto a una situación que simplemente por la voluntad o la interpretación que hace un funcionario en un minuto, lo dejen en una situación compleja. Entonces, la verdad que no le veo la contradicción y yo en ese sentido mantengo la indicación. Muy bien, diputado Mellado, antes de votar la indicación. Sí. Está bien. Gracias, presidente. Sí. Quiero recordar que también habíamos aprobado una norma parecida en tema anti-elusión, la norma anti-elusión, fijando un mínimo para que aquí el tema del recurso humano y tiempo de impuestos internos en cosas más bien pequeñas de 1000 UF para abajo, digamos, y que vayan a los temas más grandes. Yo apoyo, ¿cierto?, la indicación de la democracia cristiana. Creo que va en la línea correcta de las pymes, digamos. Porque creo que las pymes cometen más errores que un mal uso de los instrumentos, por no tener la asesoría como corresponde. Entonces, yo creo que hay que diferenciar en las pymes cuando cometen un error de la elusión o la evasión correcta, digamos, que hacen otras personas, no correcta la evasión, pero que dado los asesores que tienen, lo hacen un poco más parecido a algo normal, cuando no es normal. Entonces, yo votaría la indicación de Democracia Cristiana, presidente, porque creo que es la línea correcta de proteger a las pymes. Muy bien, diputado Ramírez, antes de votar. Sí, presidente, quisiera hacerle una pregunta al director de servicio por su intermedio, presidente, porque, mire, la norma que estamos discutiendo, sin perjuicio de lo que vamos a votar ahora de la indicación del diputado Aedo y la bancada de C, ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos vínculo y hemos tenido contacto con las pymes que nos han pedido que esta norma en particular la votemos en contra, pero yo entiendo que en el largo plazo es una norma positiva, ¿ya? Y que por lo tanto lo que correspondería acá es votarla a favor. Pero tengo dudas acerca de la capacitación o la capacidad más bien del personal de servicio de impuestos internos. Hoy día yo entiendo que, por ejemplo, los temas complejos se radican todos en el sector oriente o la unidad del sector oriente, y
y yo quisiera saber si están los funcionarios preparados, cómo se les va a capacitar. ¿Será posible, para que las pymes estén más tranquilas, meter una indicación transitoria, perdón, un artículo transitorio que diga que van a haber primero unos planes piloto para aplicar esto? En el fondo, quiero hacerme cargo de la inquietud de las pymes, particularmente por el tema de que esto en el corto plazo puede ser difícil. Y quiero además preguntar qué vamos a hacer con las cosas más complejas. O sea, ¿hay un funcionario de impuestos internos en alguna zona alejada de Santiago, está capacitado para ver temas de reestructuración, por ejemplo, de una empresa? ¿Cómo se va a hacer esa capacitación? O si ya están capacitados. Gracias, presidente. Muy bien, antes de contestar, diputado Say y diputada Yael han solicitado la palabra para que responda a todas las inquietudes. Gracias, Diputado presidente. Yo, primero, sobre lo último que señalaba el diputado Ramírez, tiendo a estar de acuerdo con ese planteamiento. Me parece interesante que pudiese existir algún tipo de pilotaje, marcha blanca, experiencias no solo de capacitación a los funcionarios del servicio, sino también campaña informativa y difusión a los contribuyentes. Dicho eso, cuando uno se mete en un negocio, cuando uno emprende, uno también asume responsabilidades y obligaciones. Yo comparto absolutamente el espíritu de proteger y cautelar lo que hacen las pymes y su trabajo y la lucha diaria que realizan por sobrevivir en un ecosistema económico que es complejo y donde hay mucha competencia, pero también hay que hacer un llamado a la responsabilidad. Cuando uno emprende un negocio de cualquier naturaleza en el ámbito de lo legal, obviamente, uno asume que hay responsabilidades y obligaciones. Entonces, cuando uno tiene que minimizar esos errores, ¿cierto? Y eso es parte de la obligación de cualquier persona que decide emprender una actividad empresarial. Así que aquí de repente se trata de poner a las pymes como si fuesen unas entelequias que son incapaces de tomar cualquier tipo de decisión, que no pueden responsabilizarse de sus actos y que necesitan todo el tiempo que se les esté protegiendo de algo que no sabemos qué es. Y yo la verdad es que también creo que toda persona, natural o jurídica, que emprende una actividad económica tiene la obligación de cumplir con la ley y digamos, de conocer cuáles son los requisitos, ¿cierto? Qué es lo que corresponde a su actividad. Y en ese sentido, me parece que la indicación que está planteada acá, por un lado, es inadmisible y por otro, creo que las garantías que demanda el diputado Aedo están planteadas y argumentadas suficientemente tanto por el ministro de Hacienda como por el Servicio de Impuestos Internos. Gracias, diputado. Diputada Yael, tiene la palabra. Presidente, yo en realidad quería consultar sobre si es que la indicación finalmente pueda tener quizás las repercusiones contrarias a lo esperado, porque en el fondo la idea de la propuesta de artículo es una redistribución interna de trabajo y por lo mismo eso va a permitir agilizar los procesos, ¿cierto? Entonces, si vamos a estar exceptuando a las pymes, sacándolas de esta reorganización, va a depender exclusivamente de los funcionarios que estén en cada una de estas direcciones regionales, que si no tienen, por ejemplo, las condiciones técnicas o las capacidades, como mismo también lo planteó el diputado Ramírez, que yo también concuerdo con su propuesta de tener un plan de marcha, buscar una forma que le dé también carne a la intencionalidad planteada respecto al artículo. Entonces, esa es mi consulta hacia el Ejecutivo, presidente. Muy bien. Director, ¿quiere usted contestar? Hay varias inquietudes. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente aquí estamos atacando el volumen y la carga, y donde aquí pequeños, medianos y grandes aportan a nuestra carga y todos los casos los tenemos que resolver con la misma acuciosidad. Con respecto a la inquietud que tiene el diputado Ramírez, efectivamente nosotros estamos permanentemente en estos temas haciendo una capacitación muy intensa a todo nuestro staff de abogados, pero considero pertinente la propuesta y podríamos empezar en una aplicación, y nosotros también tenemos pensado empezar la aplicación de esta multijurisdicción, acogiendo las capacidades y teniendo la certeza donde los equipos son más homogéneos. Entonces podríamos empezar con la región metropolitana como el piloto a implementar, donde tenemos ahí equipos que son muy homogéneos desde el punto de vista de las capacidades y todo lo demás, y ahí lo vamos extrapolando hacia las regiones en un plan de cobertura de todo el territorio regional. En ese sentido, me parece que la propuesta del diputado Ramírez nos hace eco y desde el punto de vista de lo que nosotros hemos pensado, esta multijurisdicción la vamos a ir aplicando en la medida que efectivamente tenemos plena certeza de que hay homogeneidad en las capacidades del servicio
y que efectivamente podamos irlo aplicando después y ampliando a todo el territorio regional, llegando en la máxima posición en términos de que casos de Arica probablemente se podrían ver en Santiago, etcétera. Pero ahora vamos a estar en jurisdicciones que son más próximas, más cercanas, para tener esa eficiencia y darle la tranquilidad aquí al staff de diputados que está en la discusión de que efectivamente esto lo va a aplicar en la forma más rigurosa posible. Gracias. Finalmente, diputado Ramírez, quería plantear Sí, algo. bueno, primero agradecer la respuesta del director, muy clara, y agradezco también que acoja la propuesta que estamos haciendo. Quisiera, por su intermedio, presidente, saber si el gobierno estaría disponible a introducir una norma transitoria que no vamos a nosotros a proponer la transitoriedad de la norma, que lo vea con el Servicio de Impuestos Internos, por supuesto, pero como usted sabe, cuando la ley entra en régimen, los organismos del Estado tienen que cumplirla. Entonces, estamos hablando acá de que tiene que haber una entrada en vigencia que sea, o tiene que haber algún pilotaje, pedirle el compromiso al gobierno de que va a haber una norma en ese sentido que acuerden con el servicio. Nosotros no pretendemos imponer ningún tipo de plazo ni de forma de hacerlo, que el servicio vea cómo cree que es mejor hacerlo. Si usted pudiese consultar al gobierno si están disponibles para eso, presidente. Gracias. Yo creo que todos compartimos la inquietud y yo me imagino que se puede mañana traer una indicación para dar tranquilidad que hacer un proceso gradual. Director o ministro. Sí, presidente, nosotros no tenemos problema en introducir una norma transitoria que permita esta aplicación gradual. La podemos presentar en una próxima sesión. Mañana. Sin juicio de que ahora se apruebe lo que está aquí propuesto. Muy bien. Entonces pondríamos en votación la indicación del diputado Aedo y parte de la bancada de Democracia Cristiana, porque el diputado Calisto ya no forma parte de la bancada de Democracia Cristiana. Calisto es como el Espíritu Santo, siempre está presente. Muy bien, en votación. Sí, mira, yo Entonces, quisiese, solo la- si me permiten agregar algo, que entiendo que la presentación que usted compromete, ministro, de una indicación, nos ayuda a resolver la situación que habíamos planteado. Entonces, si es así, obviamente que para nosotros no tiene sentido mantener la indicación si está su propuesta y entramos a votar directamente el artículo. ¿Ok? La Creo que retiraría esté. entonces. Sí, la retiramos. Muy bien. Sí. Entonces, Ante la ministro, propuesta que ha hecho el ministro, digamos. esperamos mañana en votación ahora Letra C. la letra Entonces, C, la indicación del Ejecutivo. ¿Cómo va con a ver, es que es bien difícil. Sí, no. Lo que pasa es que en principio yo no estoy en contra de que se hagan esto como interno. Yo creo que la pandemia nos demostró que podemos trabajar en todo Chile y por lo tanto este mismo ejemplo se puede aplicar incluso para la fiscalía, de repente, de poder ayudar a que haya fiscales en todo Chile con esto. Pero el problema que hay es que hay una norma en el Código Tributario y por eso yo estaba preguntando mucho que también radica la competencia del Tribunal Tributario Aduanero respecto de quién hace la fiscalización. Entonces la pregunta es, que está en el 115 del Código Tributario, en el fondo, la pregunta es, si hace la fiscalización algún funcionario que no sea de la jurisdicción de donde tiene el domicilio el contribuyente, eventualmente tú podrías alterar la competencia del Tribunal Tributario Aduanero que conozca. Esa es más que nada mi duda existencial, como diría Hernán Vigi. ¿Quiere precisar? Sí. Tiene la palabra. Sí, bueno, por su intermedio, señor presidente, como explicaba anteriormente el coordinador de política tributaria, eso está resuelto posteriormente en la modificación del artículo 65 en términos de mantener la competencia del Tribunal Tributario Aduanero del domicilio del contribuyente. Ya. No es que se vaya a ir a litigar a otra región, sino que mantiene la competencia donde está el domicilio. Ok. Está resguardado precisamente ese hecho. Da la unanimidad, diputado. Somos 12 ahora, no sé, y antes votábamos 11, parece. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que tomarla, por eso pregunto, porque debiera tomarla. Igual la vamos a tener que tomar, a pesar de que habíamos contado con... En votación, entonces. la letra C. ¿Se da cuenta lo dañino que es, diputado? Ya. Señor Barrera, señor Maya, A favor. señor Aedo,
señor Mellado, señor Ramírez, Por favor. señor Romero, A favor. señor Sauerbaum, señor Soto, señor von Mühlenbrock, señorita Yomans, 12 votos, entonces unánime. Faltó mi voto, faltó el mío, Presidente, sí. pero a favor igual. Un voto en contra Y frente a a favor mío. Ya, ahí sí. 12 Sí, votos. 12. Por unanimidad. Cuando esto se va corriendo. Diputados, vamos a la página 12, numeral. Presidente, la letra A es lo que hace la obligación de confidencialidad de los funcionarios y corrige una referencia que hace un artículo. De este código en la ley. Es una cosa de Forma. forma más que nada. Es una cosa de forma, diputado. ¿Habría la misma unanimidad? Sí, sí, el ala izquierda, el ala derecha, aprobado por unanimidad. Ahora, presidente, A la página 14. a la página 14. Hay una Estamos en el, indicación- sí, indicación de retribución. en el artículo sexto que estamos viendo, en relación al el numeral sexto, que tiene que ver con el artículo octavo, estamos en las definiciones, para que sepan de qué se trata el capítulo. Ya, y en la letra, entonces, B, en el número 17, define relacionados y agrega una nueva letra G con cónyuge, conviviente civil y los parientes. Y hay una indicación del Ejecutivo sobre el mismo numeral, modifica el orden nomás de la frase. ¿Hay alguna inquietud, diputado? Estamos en la letra. Sí, sobre lo mismo, presidente, porque aquí están hablando de cómo las empresas, ¿cierto? Los temas relacionados y se toman, obviamente, el control, más del 50% de las empresas, ¿cierto? Pero yo creo que aquí dejar casados a los hijos, los nietos o a los parientes cercanos es demasiado, o sea, pasa en estos momentos cuando va a pedir un crédito a un hijo de uno, porque uno es diputado, ¿cierto? Le colocan 20.000 problemas. Entonces, si la persona puede, y ha sucedido en familias que tienen acciones de distintos tipos en una misma empresa, pero están peleados entre ellos, pero no lo voy claro, eso y sucede, digamos. Entonces no lo vamos a coartar la libertad de un voto porque lo van a mirar como un todo. Yo creo que aquí hay un tema, no sé, irruptivo, llamaría, un tema por consanguinidad o afinidad. Entonces, demasiado amplio. Yo diría que si efectivamente están en un pacto accionista, sí. Pero si no están en un pacto accionista, yo los dejaría libre en que cada uno pueda votar como le parezca, pero también no colocarlos como un elemento como lo dicen acá. O sea, es peligroso esto sobre los ascendientes, sobre los descendientes, sobre los parientes, en segundo grado incluso de consanguinidad. Me parece me parece irruptivo para la familia, porque a veces los dueños son los que emprenden, ¿ya? Porque aquí no lo estamos viendo solamente en la grande empresa, estamos hablando en todo. Entonces, resulta que una persona emprende un negocio y va a tener de relacionados a lo mejor porque tiene a su hijo, no sé, en el negocio. Es preocupante esta parte. Yo creo que hay que dar una vuelta. Gracias, presidente. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo que dice el diputado Mellado, nos parece que es muy amplio y que se puede dar el absurdo de que finalmente se determine que están relacionadas partes que tienen una relación incluso negativa, hermanos que están peleados, que los han visto hace tiempo y que finalmente el Servicio de Impuesto Interno los una a través de estas normas. Entonces, sí, y hay varios ejemplos incluso en política que no voy a dar porque sería lo que saldría finalmente en la prensa, para los que nos están escuchando, así que para ponerme creativo, pero echen a andar un poco su imaginación y se van a acordar de un par. Así que yo creo que
Yo creo que a esta norma le falta más especificidad. Creo que así como está, es cualquier cosa, en el sentido de que finalmente eh, se pueden terminar estando relacionadas personas que no tienen absolutamente ningún tipo de relación, por muy consanguíneos, por ejemplo, que sean. Gracias, presidente. O Romero, Presidente, yo creo que aquí ya cuando nos empezamos a meter, como dicen, cuando alguien se mete con la familia, como que uno salta, ¿ah? Y aquí hay un tema, o sea, considerar relacionado las relaciones que tenemos con nuestra señora, o con los convivientes civiles, con los hijos. Acá una pregunta bien simple, los préstamos, por ejemplo, ¿se van a considerar operaciones tributarias, los préstamos que sacan padre e hijo, la plata que yo le voy a regalar a una hija para que viaje o se compre un auto? Todo esto se va a considerar operaciones tributarias y aparte relacionadas. O sea, perdonen que esto es para que lo entienda la gente también en la casa, estas cosas son bien áreas, pero finalmente aquí puede existir la mejor voluntad. Pero llegar a este nivel, a mí me parece un poco mucho, digamos, dado que además aquí lo que se califican incluso en esta reforma son hechos jurídicos. O sea, aquí no solamente son los actos jurídicos, sino que hechos. Entonces aquí ya las relaciones familiares son hechos jurídicos que podrían ser considerados incluso una ilusión. Pero a mi juicio yo creo que esto es innecesario, hablando bien como abogado acá. Esto yo creo que es innecesario, porque finalmente si existe una norma antiilusión general que al final busca la razón de negocio cuando se hace una planificación tributaria, aquellas operaciones demasiado escandalosas que sacan entre padre e hijo, de hecho hoy día están prohibidas, por ejemplo, las compraventas entre cónyuge y marido no divorciado perpetuada, o sea, existen ciertas limitaciones en el ordenamiento jurídico. Entonces, esta intromisión en la familia a mí me preocupa. Y aquí hay que ponerse nuevamente, ya está bien que el Servicio de Impuesto Interno tenga herramientas, pero pensemos siempre que lo importante es que tenemos que proteger a las personas del Estado. ¿Ya? El Estado, por así decirlo, no tiene corazón, las personas sí tienen corazón. Y por lo tanto, en este sentido, hay que tener en cuenta que la protección tiene que estar siempre de este lado, digamos, y particularmente en esta relación que es tan delicada que son las relaciones familiares. Gracias, presidente. el sistema financiero privado hace lo mismo, ¿eh? Hace lo mismo el sistema privado financiero. ¿Ministro o director? Sí, presidente, como un primer par de puntos para destacar, tenemos que acordarnos que esta norma, al hablar de relacionados, está referido al caso de empresas. O sea, no se refiere a ejemplos como los que dio el diputado Romero, sin perjuicio que estén regulados en alguna otra parte. Entonces acá es para determinar, ¿cierto?, cuáles son las relaciones al interior de una empresa entre distintos accionistas para efectos de las transacciones que se realicen y el tratamiento tributario de los mismos. Y lo otro que quería destacar es que en relación al caso de pymes que también se mencionó, hay una indicación nuevamente del diputado Aedo y sus colegas de bancada que excluye de esta norma a las empresas más pequeñas, que en este caso, si no está previsto en alguna otra parte de la normativa, podría ser pertinente para evitar situaciones como las que se han mencionado. Pero a mayor abundamiento, no sé si el director quiere profundizar. Sí, justamente tiene que ver con poder hacer una fiscalización a nivel de las empresas, lo que ocurre al interior de las empresas y también lo que puede generar desde el punto de vista de lo que pase de esa empresa con otras empresas. Y ahí tenemos un conjunto amplio de situaciones que son bastante anómalas y que probablemente también están relacionadas con tener mejores potestades para ponerle cota a situaciones que están más bien vinculadas no solamente a los problemas tributarios, sino que a la emisión de facturas falsas, sociedades fantasma, etcétera, que también están en la lógica de lo que perseguimos ganar en términos de tener ahí una identificación mucho más amplia de esas figuras conflictivas desde el punto de vista tributario y legal. Diputado Ramírez. Presidente, pero es que esto de asumir de que personas porque son parientes piensan igual o trabajan juntas o están en cierta forma ligados, me parece que está fuera de la realidad. Y quisiera hacerle la siguiente pregunta al director. El director ha hablado sobre qué pretenden hacer con esta norma, ¿no? Que es temas de relaciones entre empresas y qué sé yo. Pero entiendo que las normas de relación
son de aplicación mucho más amplia que simplemente para las empresas, que afectan a una normativa mucho más generalizada y que por esa razón están en el Código Tributario. Entonces, esto podría terminar afectando mucho más allá de lo que el director del servicio está describiendo. Entonces, esta no quiero que el director defienda la norma, porque este proyecto no es del servicio, este proyecto es del gobierno. Y creo que esta es una norma que se aleja de la realidad, de cómo funcionan los seres humanos. Que entiendo el problema que se quiere solucionar, pero me parece que esta no es la bala, esta no es la forma de hacerlo, y creo que se afecta, como digo, ámbitos mucho más amplios que simplemente el tema de las empresas, porque estas son normas de aplicación general. Por lo tanto, yo no sé si el gobierno o el director, si el gobierno y el director quizás los puede ayudar, si el gobierno puede darle una vuelta sobre otra forma de atacar este problema que quieren resolver. Creo que esta no es la manera de hacerlo. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Ponemos en votación o no? Muy bien, en votación. ¿El presidente va a votar por letra? Sí, vamos a votar la letra G. ¿Sí? No, pero Yo le sugiero, si podemos votar primero la indicación de la bancada demócrata cristiano, más Calixto, y luego votar esta otra, porque nos ayudaría muchísimo a nosotros aprobarla, esta norma, si votamos primero, como dijo el ministro por su intermedio, la norma de los demócratas cristianos. Yo creo que no, lo que corresponde es votar es por orden. ¿Sí? Sí. Es que Gracias, presidente. Solo que la indicación, la dificultad que plantea es que en definitiva justamente dejaría fuera del rango de acción a un caso que lamentablemente se da cada vez más, que es la mala utilización del régimen PYME. Actualmente no existe restricción, porque si uno va al encabezado de este artículo, va a ver que dice, a menos que la ley diga lo contrario, se entienden por partes relacionadas. Y hay casos donde se excluyen las relaciones familiares y no se consideran como relacionados, por los argumentos que, por ejemplo, aquí ha planteado el diputado Ramírez. Entonces, por ejemplo, para el régimen PYME, las relaciones familiares no se consideran para efectos del control de ingresos. ¿Por qué? Porque podría, y hay casos que así se señalan, o sea, que han existido en la historia, de que hay dos hermanos que estaban profundamente peleados y cada uno tiene su sociedad y sería injusto que la suma de los dos los hiciera salir del régimen. Entonces, como ahí hay una razón donde pareciera ser que las relaciones familiares no aplican, la regla general es que no apliquen. Y eso está así. A menos que, y por eso es el numeral 2, el servicio pueda determinar que hay relación. ¿Por qué es relevante? Porque si hay algo que se ha detectado mucho, son familias que en definitiva no están peleadas, pero sí actúan como una unidad económica. Me explico. Donde el padre tiene una familia, un hijo tiene una familia, o sea, una sociedad, un hijo tiene otra sociedad, la hija tiene otra sociedad, la señora tiene otra sociedad, pero todas las 4 sociedades funcionan bajo el mismo nombre, tienen un mismo representante legal, el padre o la madre, y actúan como una unidad. Y cada una de esas empresas factura por el tope, por las 75.000 UF. Esas son compañías que en principio, y es algo que esto sí lo conversamos con las pymes, nos dijeron, bueno, esas evidentemente son empresas que no son pymes. ¿Qué no se puede hacer nada? Es que el mecanismo de la segunda opción justamente el literal 2 es justamente lo que le permitiría al Servicio de Impuestos Internos calificar esa operación como relacionada. El segundo, no, le respondo hoy. Sí, porque hoy en día la norma excluye las relaciones familiares y no pone ninguna norma de control. Entonces, esta es una norma justamente para, en aquellos casos donde las relaciones familiares no se consideran como partes relacionadas, que justamente no se transforme en un abuso, como por ejemplo lo que sucede en materia de el régimen PYME, como por ejemplo lo que también sucede en materia de renta presunta, donde tampoco opera las relaciones familiares. Entonces, y lo último, solo precisar que nosotros lo que estamos haciendo es que en verdad la regla general
es que las relaciones familiares se consideren partes relacionadas. Lo que pasa es que actualmente el código y las otras leyes están ordenadas de la forma contraria. No se consideran aquí como relacionados, pero en todo el código tributario y en la ley de la renta se incluye la norma de relación consanguínea. Entonces, por ejemplo, para la compra-venta de acciones, en vez de que lo diga acá, lo dice la norma de compra-venta de acciones, y así sucesivamente en muchas partes de la legislación. Entonces, en verdad, la regla general es esta, es que las relaciones familiares, para efectos tributarios, se consideran como partes relacionadas. La excepción son los casos como, por ejemplo, el régimen PYME, donde hay un argumento real, y en la práctica, donde la regla general es que las relaciones familiares no deben ser consideradas como partes relacionadas. Y nosotros no estamos alterando eso. El ejemplo ¿Sí? que usted acaba de poner es un ejemplo que justamente afecta a las pymes, y es ahí donde no va a solucionar el No, problema. es que eso es lo que estamos planteando, que a las pymes actualmente se las excluye, esto tenemos que mirar el comparado de renta, pero si uno ve las normas para ingresar al régimen PYME, dice expresamente que no se le aplicará lo dispuesto en la letra G del artículo 14. Es que, para contestarle, sí, porque no aplica la letra G, pero sí le puede aplicar la letra H, que es la norma de control, que es la norma que al servicio le permitiría, es decir, de entrada, para tratar de explicarlo bien, de entrada, el servicio no va a considerar a una familia que tiene 4 sociedades una persona cada una, no la va a considerar como parte relacionada. Ahora, si producto de una fiscalización se da cuenta que todas operan con el mismo nombre, que todas tienen el mismo representante legal, que en definitiva una empresa es la que compra al extranjero y las demás son meramente comercializadoras, que son formas de operar, digamos, pero en definitiva que se están comportando como un grupo empresarial, eso es lo que estamos diciendo, por eso se habla de unidad económica. En ese caso, y solo en ese caso, yo aplico la segunda parte del artículo. Muy bien. ¿Sí? Esa, Están fíjate, más yo que sé que es claras las complicado, explicaciones en votación. En votación. No, es que ya ha sido suficiente. Ya, entonces primero la letra I. No, pero ¿Quién ya no, sigue? si ya se ha dado miles de explicaciones y no hay. Letra G, en votación. La primera entonces es la indicación del Ejecutivo que modifica el numeral I. En votación. Señor Barrera. La indicación del Ejecutivo. La G. La indicación del Ejecutivo que reemplaza en el literal G y agrega ascendientes, descendientes y parientes. No, porque me falta la otra. Solo la uno. Solo esta. Ya. Solo esta. Exactamente. Ya, no. Vamos. Ya. Señor Maya. A favor. Señora Edo. A favor. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Presidente, esto va mucho más allá de lo que pueda, digamos, pensarse, meterse en la familia, creo que es muy complicado. Yo creo que la idea no es descartable, digamos, pero esto es un desincentivo completo a formalizarse a muchas cosas, ¿no? Yo creo que no, yo en contra. Muy bien. Señor Sáez. Yo creo que esto desenmascara un poco una forma cultural que tenemos de comportarnos en Chile, de hacer negocios, donde muchas veces ocurre lo que se ha señalado acá, donde en una misma familia se constituyen distintas actividades y finalmente una pyme más otra pyme más otra pyme más otra pyme, no es una pyme, pues, es un gran grupo empresarial con ventas grandes y con ingresos grandes, y yo creo que esto devela aquello, así que voto a favor. Señor Sauerbaum. Mire, presidente, yo creo que aquí se instala la sospecha en donde no debiera estar, así que yo prefiero votar en contra. ¿En contra? Señor Sepúlveda. Yo a favor, me hubiera gustado sí que se hubiera podido consensar un acuerdo, hacer un esfuerzo adicional. Esto es un trámite largo y siempre la posibilidad de generar acuerdos es bienvenido. A Señor favor. Soto. En la misma línea, ya vamos a buscar acuerdos lo más amplios posible, voto a favor. Señor von Mühlenbrock.
Señorita Yemas, presidente. A favor, porque si en algo hay que tener siempre sospecha en materia tributaria. Presidente, 8 a favor, 4 en contra y 1 abstención. Aprobado. Ahora la letra siguiente, La letra G, la 2. la 2. ¿Alguna explicación del Ejecutivo o votamos? La Director. 2, presidente. Ya se explicó, o sea, Ya es está el explicado en lo complementario del anterior. donde está la norma de control. Muy bien. En votación entonces la letra 2. La misma votación, presidente. No sé, ¿habría acuerdo para la misma votación? ¿Sí? ¿La misma? Se repite la misma votación. Presidenta, hay una indicación del Ejecutivo. Sí, al lado, Con- sí. Entonces, habría que primero votar la indicación del Ejecutivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que se vote con la indicación? Sí. ¿Sí? ¿Con la misma votación? No, entonces, Tome la votación. sí, la voy a tomar. En votación, El texto del Ejecutivo con la indicación del Ejecutivo. el texto del Ok. Ejecutivo con la indicación del Ejecutivo. Ya, señor Barrera, señor Maya, Por señora Edo, señor Mellado, Yo lamento que no nos hayamos dado el tiempo, como en otros capítulos, de poder redactar mejor las normas y poder llegar a un consenso. Yo creo que vamos demasiado apresurados y esto no va a terminar como va, porque las relaciones de parentesco no necesariamente crean una sociedad, un fondo de inversión o lo que sea. Así que yo me abstengo, presidente. sí. Señor Ramírez, Yo tengo la convicción de que esto no va a terminar dentro de la reforma tributaria. Creo que con el liderazgo de los senadores que sí tienen la capacidad de revisar y corregir las cosas malas, esto no va a ver la luz. Voto en contra, presidente. O empeorar en algunos casos. señor Romero, presidente, sí, efectivamente esto ya es mucho, así que yo creo que esto no va a pasar en el Senado, así que voto en contra. señor Saez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mierenbrock, señorita Yomans, presidente. A favor, como estaban ambas cámaras, puedo decir que a veces al otro lado se echan a perder las cosas más que mejorar. ¿Ah? Entonces, 9 a favor, Ah, 9 a favor, 3 en contra y 1 abstención. aprobado. Así que no se entusiasmen mucho para ir para el otro lado. Muy. Sí. La letra, ahora la letra C, la letra C, estamos en la página 15, Estamos en la página 15, que diputado. agrega, Y la indicación del Sí. diputado. pero lo que se trata es primero el Sí. texto del Ejecutivo. No, vamos a ver el texto y después la indicación. Ah, es que la indicación, sí, sí, La mantuvo entonces. Ya. Ya. sí, lo que pasa es que venía, a ver, aquí hubo, A ver, solo para precisión de la voy Secretaría. a precisar, porque como estaba en la página siguiente, lo tendría que haber dicho antes de votar lo que ya votamos, presidente. Pero como está en la página siguiente el comparado, se corrió el comparado, no cabía todo. Entonces, sí, Ahora la presidente, votamos. Ahora votamos la indicación. vote la indicación, si no se agrega lo otro. Ministro, antes de votar la indicación de parte de la bancada democrática cristiana, Sí, presidente, tengo una duda respecto de la redacción de la indicación, porque aquí lo que se plantea, ¿cierto?, es agregar una frase final dentro del numeral 2i, del numeral 6, que agrega el literal H, que dice lo dispuesto en los incisos precedentes. Ahora, yo entiendo que los incisos precedentes nos llevan hasta todo el artículo, todo el artículo 17, donde está incluidas las letras que hablan de las relaciones económicas, la definición de relacionamiento económico.
o sea, entre controlador y controlada, bajo un controlador común, Por eso que está tan entusiasmado el sus diputado dueños, sus Mellado. actuarios, el gestor de un contrato, etcétera. Exacto, es borrar con Yo, el o sea, tengo codo la lo impresión que... de que la lógica de la indicación era solo respecto de algunas letras que estaban acá, más que respecto de todos los Lo incisos. inciso. Sí, así es. Sí. Y si fuera así, la indicación sería acogida por el Ejecutivo si pudiera precisar las letras que señala el ministro. ¿Ministro? Sí, a ver. Ahora yendo al fondo, más que la forma. Sí, o sea, por lo que señalaba en la discusión, o sea, para que una norma como esta no termine desvirtuando el régimen PYME o permitiendo que el régimen PYME se prestara para eludir impuestos, creo que habría que buscar una redacción un poco distinta. Más que exceptuar de todas las normas que están propuestas. Nosotros podemos proponer algo, no sé si puede quedar Habiendo el unanimidad. espacio para poder... ¿podemos? ¿Propuesta? Sí. Si me permiten, Presidente, diputado Alexis, si me permite, mire, lo que podemos hacer, dejamos pendiente la votación de la indicación a la espera que el Ejecutivo mañana nos pueda hacer llegar una indicación de reemplazo que pueda acoger la inquietud. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Habría la unanimidad? Sí, es muy simple. Yo entiendo al diputado que lo dispuesto en el inciso H, de los incisos presidente, no sé, en el inciso presidente, pero no incisos, inciso, en vez de incisos, y se vota de inmediato y se trabaja para sacarle inmediato. Mire, hagamos las cosas bien, dejemos que el Ejecutivo, sí, que el Ejecutivo. Muy bien. A ver. Por su intermedio, presidente, al autor de la indicación, si le parece lo que sería excluir solamente lo dispuesto en la letra H. ¿Eso entiendo yo que es lo objetivo? Solo, entonces bastaría con decir lo establecido en esta letra, se excluye. Eso lo podemos hacer por secretaría sin ningún problema, ¿no? ¿Para qué esperar? Ministro. Presidente, sé que el punto es que para no desnaturalizar el régimen PYME, en el fondo tenemos que buscar algo que sea un poco más restrictivo, porque aquí hemos hablado de dos hermanos peleados. Sí, así es. Pero si tenemos 10 sociedades PYME, que son todas propiedad de distintos integrantes de una familia, difícil pensar que haya 10 parientes todos peleados entre sí, que casualmente formaron empresas que se dedican más o menos al mismo giro. Entonces, creo que podemos buscar una fórmula que sea un poquito más restrictiva y que permita descartar casos obvios. Muy bien, entonces mañana nos pueden traer la propuesta. Muy bien. Votaríamos la letra C entonces. Sí, la letra C agrega el numeral 18 de la palabra apoderados del grupo empresarial. Dentro de las definiciones. Diputado Romero, sobre esto. ¿Podría preguntar cuál es la razón de esto? Porque Muy no bien. es menor. Director o quien le corresponda. Sí. Por su intervención, señor presidente, esto dice relación con hacer coherente las modificaciones que se establecen posteriormente en el artículo 59 ter, en referencia a la fiscalización de grupos empresariales, y lo que se establece es que se deba designar un mandatario único respecto de ese grupo empresarial. ¿Qué sería sería el objeto de la modificación? Ok. Tiene la palabra. No, está encendido. Estaba encendido, ahora lo pago. No, cuando se esté fiscalizando, lo que se pide es que tener para efecto, como la fiscalización es a un grupo empresarial, lo que se está pidiendo a esos contribuyentes es que tengan un mandatario designado único. Eso es lo que establece la norma. Para efecto de, efectivamente, hacer fluida la comunicación y más certera tanto para la administración como para el contribuyente, las notificaciones que se efectúen en las comunicaciones. Muy bien. Perdón, es que es una pregunta práctica. Es que yo, por ejemplo, supongamos ustedes me fiscalizan y yo digo, no tengo ningún grupo empresarial, yo no voy a asignar a nadie. No tengo por qué designar a alguien. ¿Qué pasa en ese caso? No está obligado. No está obligado. Es una alternativa que se le ofrece.
Por eso es una alternativa que se le ofrece. Sí, diga. Sí. Sí, por su intermedio, presidente, para responder a la consulta del diputado Romero, efectivamente esto es lo que busca la fiscalización de grupos empresariales. Como vamos a ver más adelante, hay un artículo que regula expresamente la fiscalización de los grupos empresariales, donde en definitiva quien decide trasladar y alterar la jurisdicción normal no es el servicio, sino que el grupo empresarial. Ya lo vamos a ver después en el artículo 59 ter, donde en definitiva la casa matriz puede decidir que si yo tengo filiales a lo largo del país, me fiscalicen en el domicilio donde está la casa matriz, ¿sí? Entonces, en ese caso, evidentemente, que la lógica dice que yo debiese poder designar un apoderado empresarial, o sea, un apoderado del grupo empresarial. También en algunos mecanismos que vamos a ver a continuación, donde puedan existir acuerdos de colaboración, y por lo tanto ahí también se solicita que entre el grupo empresarial y para que la comunicación sea más fluida, haya un apoderado. Ahora, si yo no soy un grupo empresarial, o yo soy un grupo empresarial o no creo serlo, en ningún caso voy a estar obligado a informar el grupo empresarial, ¿sí? Es en verdad una situación que se aplica a casos bien particulares, fundamentalmente cuando por la lógica de la fiscalización yo estoy fiscalizando a todo el grupo empresarial y en ese caso específico, por ejemplo, la casa matriz decidió que lo fiscalizara en su conjunto y no con unidades separadas, ¿sí? Muy bien, diputado Mellado, antes de votar. Gracias, presidente. Sí, quisiera que me expliquen lo siguiente, porque acá hablan de apoderado de un grupo empresarial y anteriormente habían prácticamente designado como grupo empresarial a las pymes, ¿cierto?, que tenían distintas, porque estaban relacionadas como ascendientes, descendientes, como parientes, como todo. O sea, también van a primero calificarla como grupo económico y después pedirle un apoderado, porque ellos no se califican como grupo económico, digamos. Entonces, quisiera ver si efectivamente también van a hacer un trabajo previo de decir, mire señor, usted por la cantidad de empresas que tiene en su familia, de distintos rubros, puede tener repuesto de vehículos, carnicería, no sé, ¿no? Está calificado como grupo empresarial, designe una persona. ¿También van a ser el primero? O cuando votemos la indicación de la democracia cristiana y de Calixto, también vamos ¿cómo se llama? A toparlo con los 100.000 UF, o esa es una duda. Muy bien, para terminar y votar. Sí, gracias, presidente. El caso que plantea, efectivamente, yo no podría establecer que una serie de pymes son grupo empresarial si es que no he dictado una resolución donde el servicio califica que por la serie de argumentos, que es lo que dice la letra H, considera que hay una unidad económica y lo califica como grupo empresarial. Esa resolución, por lo demás, puede ser reclamable por el contribuyente. Por lo tanto, solo una vez que ese proceso hubiese terminado y donde hubiese, en este caso, una sentencia que diga, sí, sabe que usted es es un grupo empresarial, solo ahí, y con ocasión de una fiscalización de todo el grupo, podría llegar a proceder esto. O sea, tendrían que pasar una serie de cosas primero. Sí. Muy bien. En votación. La letra C. La letra C de la página 15. Sí. ¿Qué cosa? ¿Hay unanimidad? No. Sí. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señor Millao. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomans. Presidente. A favor. 8, 1 en contra y 3 abstenciones. Aprobado. Vamos a la página 16. No está. El Ejecutivo quiere precisar la indicación que reemplazó la indicación de la indicación.
Sí, presidente. Esta indicación se refiere al régimen o el modelo de responsabilidad tributaria que toma, por así decirlo, una relación positiva entre contribuyentes y el servicio, a través del cual hay contribuyentes que en función de el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, contribuir al bien mancomunado del país, arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, etcétera, contribuyen a mejorar la administración tributaria, lo cual es la indicación del Ejecutivo, se reconoce a través de una certificación que puede ser emitida por empresas certificadoras independientes inscritas previamente ante el servicio. Esta indicación reemplaza una versión anterior que era considerablemente más escueta y que hacía referencia a grupos empresariales. Tengo la impresión, pero no está acá ahora el diputado Baedo, pero que la propuesta de votar separadamente esta norma probablemente tenía algo que ver con esa redacción. Ahora La anterior. Ahora tenemos una redacción nueva que está bastante más desarrollada y que lleva el tema y que incorpora el tema de la certificación externa de este tipo de empresas. ¿Era esta para acá? Muy bien. Diputado Romero. La verdad es que suena bastante bien esto, pero tiene demasiados conceptos jurídicos indeterminables a priori, que siempre lo enseñan en la universidad cuando hablan del bien común. Entonces se mantiene la Y yo votación. quisiera saber la transparencia, colaboración. Se entiende claramente un objetivo altruista, en el sentido de que la persona se adecue a lo que a lo mejor el Servicio de Impuesto Interno quiere en ese momento, que sea la manera del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y eso a mí me parece un poco complejo. O sea, independientemente que busquemos una certificación para empresas que cumplen, a mi juicio, esas certificaciones, en este caso en particular, que es tan delicado, debiera darse por el cumplimiento efectivo de las normas tributarias. Por ejemplo, las empresas que echa tantas fiscalizaciones, cero falta. Eso es un hecho objetivo, fueron fiscalizadas y no tienen ninguna falta, pero uno tratar de certificarse antes, ¿cómo queda, por así decirlo, esa economía opción que uno tiene para planificarse tributariamente? Alguien puede decir, no, pues usted no debería hacer esta planificación tributaria, usted debería hacer esta planificación tributaria SA, porque así podríamos recaudar más impuestos y con eso financiamos, bueno, cualquier cosa positiva, pongamos, ¿ya? Pero el tema es que te limita también como contribuyente, digamos, con tal de acceder a esto. Yo siento que este tipo de cosas debieran tener, vuelvo a decir, un piso objetivo. O sea, hechas las revisiones, las declaraciones, nunca ha tenido una falta. Esta es una empresa que cumple permanentemente, o este grupo de empresas cumplen permanentemente, han sido, todas sus declaraciones de impuestos salen perfectas. Ya, un 7, puntos más, no sé cuánto. Pero esto de que se acerca y tiene que estar acorde con mis objetivos de bien común. ¿Cuál es el bien común? Puede cambiar mucho durante este tiempo. Entonces, eso es mi duda, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Mellado. No, hablado. No. Gracias, no me corte. Muy bien, diputado Mellado, he dicho. Nada. Muy bien, diputado. Te estoy refiriendo a usted. Ya, muchas ¿Para qué gracias. habla usted? Muchas gracias, presidente. Sí, yo quiero saber cuál es la utilidad de esto, presidente, porque, claro, para algunas empresas podría servir para calificación de los bonos que tienen en el mercado, en vez de AA, sea A o menos A, no sé, para subirlo de grado quizás le podría servir. O si va una pyme a pedir un crédito, digamos, pueda tener una certificación de impuestos internos como comportamiento tributario durante un tiempo, porque le aseguro que usted se cae, aunque tenga el certificado, se cae una vez, le van a dar con todo, digamos, porque aquí eso no le quepa duda, digamos. Entonces, el punto tiene que tener una utilidad, porque aquí esto es una declaración de intenciones, digamos, y me parece bien, una certificación como el sello ProPyme que tienen algunos locales comerciales puestos ahí, y en la zona cero le hicieron pedazo el sello ProPyme, entonces, y no lo han ayudado todavía, digamos. Entonces, el punto es, ¿cuál es la utilidad real de esta responsabilidad tributaria, digamos? ¿Qué le va a servir? Si estamos hablando de temas reales en la empresa, digamos, ¿de qué le va a servir esto a la empresa, tanto pyme como a la gran empresa? Si le sirve para calificar mejor sus bonos o la emisión de deuda, perfecto, la compro, el tiro. Si le sirve para
a la pyme para mejorar su estándar, para poder dar más, que el crédito que le dé el banco sea una tasa menor, producto que cumple, también, perfecto. Pero aquí hay una declaración de intenciones que yo no veo que hay debajo, digamos. Muy bien. Diputado Ramírez. No, y sumar una línea a lo que dice el diputado Mellado, no sé si lo voy a interpretar, pero ¿y cómo se califica? Si yo le gano un juicio a la Suprema al Servicio de Impuestos Internos, ¿me van a calificar bien o mal? Dirección, ministro, no sé, impuesto interno. Gracias, presidente. Sí, el concepto de que en el proyecto de ley habla de responsabilidad tributaria, internacionalmente también se ha conocido como sostenibilidad fiscal, donde existe quizá un mayor desarrollo que el que existe acá. Entonces, en definitiva, que hay dos situaciones distintas. Una son, o se puede obtener de dos formas distintas. Una es mediante un acuerdo de colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos y empresas, cosa que ya ocurre. En definitiva, que suelen ser en muchos casos grupos de empresas que firman acuerdos de colaboración con el contribuyente, o sea, con el Servicio de Impuestos Internos de mejoras, de intercambio más fluido de información, en definitiva, cómo mejorar declaraciones juradas, cómo mejor entregar la información, y en definitiva son acuerdos que van en ambos lados. Y el segundo caso es la obtención de una certificación por un ente externo, es decir, son empresas certificadoras que acreditan que yo cumplo como este principio de sostenibilidad fiscal, que para responderle también al diputado Romero, no quiere decir sostenibilidad fiscal, hay bastante o cierta doctrina a nivel internacional, no quiere decir pagar la mayor cantidad de impuestos posibles. Quiere decir que en definitiva yo sí, mi estrategia tributaria se rige dentro del marco que establece la ley. Eso es. Entonces, yo puedo tener una planificación tributaria. Lo que no puedo tener es una planificación tributaria agresiva. Entonces, hay un ente externo, que son empresas que se dedican a esto, y que en definitiva revisan la estrategia fiscal de una compañía, especialmente internacionalmente se hace mucho con empresas multinacionales, y donde en definitiva acreditan que esa compañía no está vulnerando las normas tributarias de las jurisdicciones en las cuales se encuentra, sino que en definitiva, por regla general, tiene un objetivo de cumplir sus obligaciones tributarias, que no es lo mismo que pagar la mayor cantidad de impuestos posible. Ahí, entonces, desde ese sentido, aquí no hay una vulneración, nosotros no vemos y no buscamos vulnerar el principio como de oportunidad, para que quede como en la historia de la ley. No vemos una contraposición y no queremos que haya una contraposición. Y sobre cuáles son los beneficios, bueno, hay de nuevo ciertas estadísticas internacionales que el principal beneficio es que empresas, fundamentalmente las empresas cotizadas en bolsa, logran que el valor de sus acciones suban cuando obtienen estas certificaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva el mercado valora cada vez más a aquellas empresas que son transparentes o que colaboran con las administraciones tributarias. Entonces, a propósito de las calificaciones de los bonos, sí, podría haber algún tipo de resultado indirecto, si uno quiere, respecto de obtener esta certificación. Aquellas empresas que cotizan en bolsa podrían ver que sus acciones suban de valor con ocasión de obtener esta certificación. Entonces, ese es el por qué podría impulsar a un contribuyente, en definitiva, a ingresar y estar en este registro público. Entonces, no debiese influir que hayan en definitiva, juicios en contra de la administración, un poco lo que plantea el diputado Ramírez, porque esto no debiese estar permeado por si yo litigo o no litigo, digamos, contra el fisco. Porque en el segundo caso el certificado lo emite un tercero, sí, lo emite una empresa que se dedica y que tiene que acreditar que tiene la expertise para eso. Hoy en día en Chile existen compañías que ya se están dedicando a esta situación. Y por lo tanto, sí, es una certificación que otorga un tercero, no es una certificación que da el servicio. No es el servicio el que dice, usted tiene o le doy el certificado. Los únicos casos que ingresan a este registro sin la certificación son aquellas compañías que hayan firmado acuerdos de colaboración con el servicio. Ahí el servicio sí lo incluye de pleno derecho, digamos, por el hecho de ingresar. Pero si uno no tiene un acuerdo de colaboración, sí puede solicitar que una entidad tercera le acredite que su estrategia fiscal
cumple con este principio de responsabilidad tributaria. Antes de votar, el director de Impuestos Internos quiere complementar algo. Ahí, apriete nomás. Ahí sí. Sí, complementando un poco lo que dice el coordinador tributario, esta es una práctica internacional que está en expansión y nuestros referentes, Reino Unido, Australia, etcétera, están avanzando en esto. Esta es una gama de productos que hacen que la relación de fiscalizador y fiscalizados sea bastante más win-win, o sea que se estrecha y se transparentan determinadas cosas y hace más eficiente el funcionamiento. En ese sentido, lo que estamos persiguiendo nuevamente es tener una ganancia en eficiencia para todas las partes, porque obviamente las fiscalizaciones son desgastantes. Y todos estos acuerdos tienen detrás ciertos protocolos que son bastante reconocidos y se están transformando en protocolos tipo commodity, o sea, son prácticas que se están estableciendo a nivel internacional bastante mancomunadas. Entonces, en ese sentido, siempre queda en la mano de la voluntariedad. El servicio no es el que está tomando las acciones, sino generalmente son las empresas que toman la proactividad y basado a esto están los protocolos. Está en la familia lo que son los acuerdos anticipados de precio y estos acuerdos de colaboración, entonces entran a complementar esa familia de productos que se están desarrollando a nivel mundial. Muy bien. El diputado Edo, que Ahí con el terrorismo en la macrozona sur. Sorry. Mira, yo, dos cosas que las conversábamos. Bueno, si efectivamente los requisitos pudiesen ser más precisos, porque en el fondo también dejar protocolos solo a la potestad del Ejecutivo. Bueno, los ejecutivos cambian 4 años, entonces yo creo que desde el punto de vista del legislativo también uno pudiese precisar desde este Congreso algunos de esos requisitos que se plantean en este articulado. Y lo otro, que es un comentario justamente a raíz de lo que dije en que estaba, que cuando yo leemos esto, y digo lo leemos porque lo miramos en conjunto, quiero serles bien franco, a lo mejor voy a hacer algo disruptivo, suena así como a la ley antiterrorista, todo está en el ánimo, ¿ah? Falta objetivar cuáles son los requisitos, las cosas que uno necesita o mejorar o mirar. Yo en ese sentido, así como lo hemos hecho en algunas indicaciones atrás, pedirle al Ejecutivo, ¿por qué no reformula esto? Lo hace de manera más precisa, incorpora algunos requisitos sobre los cuales nos podamos pronunciar, pero no dejarlo tan al ánimo en genérico. A mí ese es el ruido que nos produce esta propuesta al Ejecutivo. Gracias. muy bien, no sé si el diputado, diputado Romero. Presidente, yo quisiera también para la historia de la ley, porque es una palabra que yo no había escuchado, así que declaro mi sorpresa con esto, que es el bien mancomunado del país. ¿Qué significa eso? Gracias, presidente. No sé si quiere contestarle lo que significa el bien mancomunado del país. Muy bien, hechas las precisiones, secretaria, precise bien qué es lo que vamos a votar para que no haya ningún Lo que problema. pasa es que el Ejecutivo sustituye su propio texto a través de una indicación. Por lo tanto, lo que se vota es la indicación del Ejecutivo. La letra D que está en la página 16. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señora Edo. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. No está en este momento el señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomás. Presidente. Mire, yo quisiera aprovechar de argumentar un poco esta indicación. A mí me parece bien que establezca esta responsabilidad tributaria. Creo que es un concepto nuevo que ayuda a precisar más las
responsabilidades tanto de los contribuyentes como también precisar las responsabilidades del Ejecutivo. Y por tanto, creo que va en la dirección correcta. Además que, como las empresas van a poder establecer una certificación en sus operaciones, y yo creo que también eso le da mayor transparencia a todo el proceso. Así que yo voy a votar a favor la indicación. Señor favor. Soto, que acaba de ingresar. A favor. Ya. Entonces, 7 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Aprobada la indicación. La siguiente es la letra E, que agrega una definición de catálogo o esquema tributario y a través de una indicación. Esto significa que se cayó esto, ¿no? No, presidente, Una votación significa separada. alguna votación separada Ya. nomás y se votó, así que es lo Ya. mismo. Ok. Ya. Entonces, lo que hace la letra E, el Sustituye el Ejecutivo. definición, sí, de catálogo de esquema tributario. Y hay una indicación de los diputados Aedo, Barría, Calisto, Camaño, Cifuentes, Pérez, Aspirio y Undurraga, que sustituyen esta letra E. La indicación señala que se entiende por catálogo de esquema tributario es un acto administrativo que elabora y publica periódicamente servicio en línea con sus planes de fiscalización y de acuerdo a su experiencia acumulada. Muy bien, el Ejecutivo quiere precisar la sustitución de su indicación primitiva. Sí, diputado Mellado. Sí, antes que precise, yo creo que queda bastante amplio el catálogo de esquemas. Yo creo que el Ejecutivo nos tendría que decir cuánto tiempo lo tiene arriba, cuánto lo modifica, cómo le hace cambio, porque esto no es estático, digamos. Esto va a durar un año, va a durar 6 meses, cada 3 meses lo va a ir modificando. ¿Cómo va a ser el proceso de esto? Porque queda bastante, claro, va a ser un catálogo de esquemas tributarios, pero eso va a quedar ahí per sécula. O va a ser algo revisable anualmente, lo va a ir cambiando. Eso también creo que debería quedar escrito. Por eso que el gobierno precise que, director. Sí, el catálogo es un producto existente y ya tiene versiones todos los años, se va actualizando, revisando y se comenta todos los casos que van al catálogo, se comentan con analistas externos de la plaza y en función de eso se va actualizando este catálogo, que existe y va a seguir existiendo. Es una referencia muy bien apreciada por toda la plaza. Muy bien. ¿En votación entonces? Bueno, entonces, primero, la indicación de los diputados. La Y retira luego- diputado Aedo, ¿la mantiene? La retira. Ya. Muy Entonces, bien. la indicación del Ejecutivo que sustituye su texto. ¿Habría unanimidad? No. Muy bien, en votación. Ya. Señor Barrera. Señor Maya. A favor. Señor Edo. Señor Mellado. Señor Ramírez. Gracias, presidente. No, yo sugeriría que esto se suba a la consulta pública, presidente. Voy a votar en contra de todos modos. Gracias. Muy bien. Señor Romero. En contra. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor Soto. No está. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yeomans. Presidente, señor. A favor. 9 a favor, 3 en contra. Aprobado. Vamos a la página 19. Sí. 19, numeral 7. El numeral 7, Página 9, 19, perdón.
19. El numeral 7 trata los derechos de los contribuyentes. Y en la letra A sustituye reduciendo el numeral que está al lado, reduciendo restricciones a la referencia del artículo 59. Diputado Explicar el Ejecutivo. Sauerman, o el Ejecutivo va primero a precisar. Ministro. Sí, presidente. Esta indicación, esta norma está en línea con lo que se propone para el artículo 59, que de hecho estaba citado aquí mismo, y respecto del cual hay una serie de propuestas de modificación. Entonces creo que lo lógico sería votarlo en conjunto con el artículo 59. ¿Ah? En el artículo 59 hay una propuesta del Ejecutivo que tiene de la página 37 a la 41. Entonces, que eso sería preferible votar o discutir ese artículo 59 primero y luego la concordancia con esta que está acá. ¿Les parece la propuesta? Muy bien, entonces tienen la palabra para el artículo 59 en la página 37. Sí, ¿quiere explicarlo? Presidente, por su intermedio, el artículo 59 regula los procesos de fiscalización. Regula los procesos de fiscalización y la forma en cuando, fundamentalmente, en qué casos el servicio puede abrir o no abrir hechos ya revisados anteriormente en otros procesos de fiscalización. La regla general es que si a un contribuyente lo fiscalizan por una operación en particular y en definitiva esa operación termina con un certificado que diga que no se encontraron diferencias o que había o que en definitiva determinadas diferencias se emitió un giro, una liquidación o lo que fuere consistente con ello, esos mismos hechos no pueden ser revisados en los años siguientes, porque en definitiva se entiende que ya fueron parte de una fiscalización, salvo los casos que se enumeran en dicho artículo. Queremos hacer la precisión que en definitiva lo que fundamentalmente estamos haciendo nosotros en este artículo es un ejercicio de orden. Si ustedes ven la columna de la izquierda, se van a ir dando cuenta que en muchos aspectos es exactamente lo mismo, solo que ordenado de una forma distinta. Se ha hecho una incorporación del artículo 59 sucesivamente, incorporando cosas al mismo inciso, y el artículo va en uno y otro sentido. Entonces, para explicar, en el primer párrafo se señala cuáles son, que dentro de los plazos de prescripción el servicio puede fiscalizar y que no se puede volver a revisar hechos ya fiscalizados a menos que aparezcan nuevos antecedentes que den lugar a una recopilación de antecedentes. Eso se refiere cuando hay delitos tributarios, cuando se estén fiscalizando materias de casos de elusión fiscal, cuando opera el 41G, que se refiere a rentas pasivas, 41H se refiere a operaciones con paraísos fiscales, o que los nuevos antecedentes hayan originado en hechos aportados por información extranjera. Estos 4 casos están todos incluidos en el texto actual, es decir, no estamos incluyendo nuevas situaciones en las cuales el servicio puede volver a considerar hechos ya fiscalizados. Estamos manteniendo los mismos criterios. Y lo que se señala en el párrafo siguiente, simplemente decir qué se entiende por proceso de fiscalización. Hay una indicación del Ejecutivo que lo que hace de nuevo es tomar el texto y reflejar el mismo texto actual, es decir, que se entiende un proceso de fiscalización aquel iniciado por una citación o por cualquier otro medio distinto a la citación, en la medida que hayan concluido con un giro, liquidación o resolución, rectificación o certificación. De nuevo, si empezamos a leer en la columna de la izquierda, se van a dar cuenta que todos estos mismos requisitos ya están en la norma legal, sino que acá lo que está haciendo es más ordenado. Y adicionalmente lo que se regula más abajo son la regla donde el plazo para citar, que es la fiscalización formal del servicio de impuestos internos, se ve ampliada. Por regla general, desde que yo notifico e inicio una fiscalización, tengo un plazo de 9 meses para o citar al contribuyente o decirle que no encontré diferencias. Ese plazo se aumenta en determinados requisitos.
Y los casos de aumento es cuando en materia de precios de transferencia, cuando hay reorganizaciones empresariales, de nuevo los casos en que se amplía son los mismos casos que la norma actual considera que se deben ser ampliados. O sea, hay casos, la regla general es 9, hay 2 casos donde se incrementa en 6 meses más y hay casos donde el plazo es 24 meses. Solo hacer notar que estos plazos son para que el servicio inicie o presente una citación y tome su decisión respecto del caso. No alteran, mientras que el servicio no haya citado formalmente, no hay una alteración de la prescripción. Por lo tanto, en aquellos plazos de fiscalización mayores, que llegan a 24 meses, sigue operando el plazo para prescripción. Por lo tanto, si vence el plazo de prescripción y el servicio no citó, que es el acto que le permite ampliar la prescripción, la revisión en definitiva termina ahí. O sea, como conclusión, el artículo 59 regula cómo debe fiscalizar el servicio, señala por regla general que no puede volver a revisar hechos regulados con anterioridad y establecemos en qué plazos, los plazos de fiscalización son mayores. Y resaltar que es un ejercicio fundamentalmente de orden. El actual artículo 59 va en varios sentidos a la vez y no es muy ameno a la lectura. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es ordenar el artículo para facilitar la comprensión del contribuyente. Sí, entonces levantamos la sesión porque quedan 4 minutos y después entramos de lleno a ver el artículo en la tarde a las 3. Recuerden, a las 3 nos juntamos.